El canciller tiene relación con el embajador. Es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. ¿Por qué este tema, amigos? Porque viene ya desde muchísimos días que empezaron a brincar las notas donde decían que el expresidente López Obrador era quien decidió quién va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la doctora Claudia Sheinbaum ya dijo, ya déjense de tonterías, dejen descansar al expresidente. Tanto lo quieren que hasta sueñan con él. Tanta es la necesidad que lo necesitan en este gobierno para que se sigan peleando con él. Y dice un punto muy importante. La Cámara de Senadores tiene decisión propia. Porque ahorita se empiezan a contradecir. Primero dicen, todos los medios, los chayoteros están diciendo, lo que dice Claudia es lo que hacen, porque viene la indicación desde Palacio Nacional. Recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum había propuesto a otro perfil. Y no, pasa lo de Rosario Robles, Rosario Piedra, perdón, y no. El que manda es AMLO desde su rancho. Decídanse. A estos panistas, a estos priistas, bueno, más a los panistas, les encanta cambiar la narrativa cada vez que van perdiendo. Y la doctora Claudia Sheinbaum, pues obviamente les da una gran respuesta. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto. Pues el mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando creo que de 39,000 millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras. No hay recurso público para las campañas. Es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público. No hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hemos dicho que es un año especial porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024. Y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto. Hasta ahora en la mañana todavía no tengo notificación de... Gracias. Aprovecho para decir que de manera honorífica, con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026. Hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación.
de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México, que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues, de la mejora de un cultivo, compra la semilla y depende de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues, la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución. Sí, podemos mejorar, porque está en la SEP, porque es la Secretaría de Educación quien da los títulos y las cédulas profesionales. Pero podemos trabajar con Secretaría de Salud también para que la gente conozca si realmente tiene la cédula profesional. Este es un caso de fraude, pero además vinculado con temas de salud, que es muy grave. Pues aparte de un tema administrativo, es un tema penal. Entonces no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. Entonces sí es importante que el ciudadano se informe, pero también pues todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave. Además, en este caso era medicamentos controlados. Entonces, imagínense. Les queremos contar un poco de qué va la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las agendas y algunos de los proyectos con los que estamos iniciando o iniciaremos nuestra actividad. Siguiente, por favor. El motivo o los motivos centrales que dan nacimiento a la agencia, y como lo ha mencionado la presidenta varias veces, es unificar las capacidades tecnológicas del gobierno federal para su mejor aprovechamiento, generar autonomía tecnológica, de modo que las soluciones de tecnología del gobierno se generen dentro del propio gobierno, y eso por supuesto implica pues austeridad, ¿no? Es decir, ahorros presupuestales. Siguiente, por favor. Y esta es como la misión, digamos, central que motiva mucho de lo que queremos hacer, entender que la tecnología pública sirve para que las personas accedan con mayor facilidad a lo que tienen derecho, ¿no? Es decir, tiene una motivación de utilidad pública y de cerrar brechas de acceso entre la población. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro trabajo se guiará a partir de 7 puntos centrales y ya iré detallando algunos de estos adelante. Lo que existe presencialmente, es decir, un trámite que existe de manera presencial, puede también existir de manera digital y es nuestra tarea habilitar que esto ocurra, reducir al mínimo la carga regulatoria sobre personas y empresas, generar ahorros, como lo mencioné, a la vez cerrar también espacios de oportunidad de corrupción y por supuesto que los sistemas públicos, los sistemas de información, pues puedan hablarse entre sí de modo que podamos habilitar y generar servicios digitales. Oportunidad para la cero corrupción, exactamente. Un solo número de atención ciudadana que resuelva todos los problemas que no sean emergencias. Emergencias sabemos es el 911, todos los días y a toda hora. Inteligencia de datos, es decir, análisis de datos para fortalecer capacidades públicas, autonomía tecnológica, generar nosotros soluciones propias y que esas soluciones además tengan el resguardo adecuado en términos de seguridad y un principio central que el Internet en México es un derecho. Siguiente, por favor. Y esto se descansa sobre 2 pilares en términos organizacionales. Uno, el pilar de transformación digital, en donde estamos, es un área principalmente centrada a cuidar los productos que tienen una salida ciudadana, simplificación de manera muy importante, digitalización, llave MX, el Centro de Atención del Bienestar, que es el número único,
Dictaminación tecnológica, esto es muy importante. Las adquisiciones de tecnología tienen que pasar por una aprobación de la agencia, de modo pues, que se eviten contratos abusivos, sobrecostos y que se garantice que lo que se adquiera pueda a la vez ser reutilizado y se hable con sistemas existentes. Y ese es un área que está a cargo justamente de Norma Solano. Y un área que nosotros entendemos como habilitadora, que se llama infraestructura pública digital, que es realmente donde están los fierros, digamos, ¿no? Es la fábrica de software en donde hay un equipo de desarrolladores, que ahorita les voy a explicar, infraestructura tecnológica, ¿no? Los centros de datos, las redes locales, el área de análisis de datos, ciberseguridad y política de telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Y un poco para que entiendan ustedes cómo tiene sentido, porque este es un modelo realmente único en el mundo en términos de organización y de unificar bajo un solo lugar todas las capacidades de infraestructura tecnológica, pues esto lo que crea es un sistema de soluciones tecnológicas, ¿no? Al final realmente lo más importante es el producto final que nosotros podemos entregar a las mexicanas, mexicanos para poder interactuar con autoridades y resolver trámites y acceder a derechos. Entonces esto tiene tres grandes momentos, ¿no? El primer momento